Ya se va a pasar la sombra que cruce, que me anime a ver, que podía reflexionar sobre lo que estaba haciendo, que no tape, que me deje ser. Me dijo calma, no es quietud, y se echó a reír, como cuando era chica. Acá se trata de sentir. Buenos días, Buenas tardes. buenas noches. Estamos acá desde Psicología de la Matrix. Mi nombre es Romina Mi nombre es Hugo, y estamos acá para analizar sucesos propios de la realidad desde una perspectiva psicológica. En esta sesión vamos a abordar la relación que existe entre la labor del psicólogo o del terapeuta por un lado y el uso que las personas le dan al chat como terapeuta y cuáles son sus consecuencias en relación con ello. En el diario utilizamos la inteligencia artificial como herramienta. ¿Qué pasa cuando estas herramientas empiezan a ocupar un lugar del terapeuta? ¿Puede una máquina sostener el trabajo introspectivo que requiere el análisis? ¿Se puede buscar a través de estas herramientas respuestas rápidas a preguntas complejas? Entre beneficios, riesgos y dilemas éticos, exploraremos a la mente humana qué le pasa cuando delega su intimidad en un algoritmo. ¿Cómo se define el diagnóstico? ¿Qué pasa con el secreto profesional? ¿Cómo se diluye la capacidad de tomar decisiones? ¿Cuál es el riesgo de perder las palabras para expresar lo que sentimos? Estamos ante un paradigma entre lo que se viene o ya es. En la actualidad vemos a las personas con un gran rasgo de soledad, como que al chat no sé si lo estarían utilizando como para poder conocerse, sino más bien para buscar una respuesta rápida. Y lo cual también tendríamos que darnos cuenta, ¿no? Que en Internet nosotros somos usuarios, no somos personas, ¿no? De derecho, sujetas a derecho, o bueno, lo que se plantea en el análisis, ¿no? Que el psicólogo es una persona que no puede decir las cosas que nos están pasando. No existe delante de una máquina el secreto profesional, ¿sí? Sino más bien es como que va recaudando información del individuo y bueno, y a base de eso a veces utiliza la vulnerabilidad de la persona o a veces va razonando con la persona, pero no existe como una persona que sepa, ¿no? Sobre los procesos, ¿no? Que tiene que pasar para, bueno, poder aprender o poder ir llevando su presente. Me parece que la distinción que haces está muy vinculado con que la primera relación que hay entre el paciente y el terapeuta es una relación más civil, donde las normas amparan a ambas partes para el vínculo, ¿sí? Que se forme, más allá de la alianza terapéutica o el apego que debe haber, también hay un marco legal que regula la conducta de ambos. Da a suponer que en el uso de la inteligencia artificial y específicamente del chat GPT no sucede eso. Primero, por lo que vos denominaste que las personas no son sujetos de derechos, sino son usuarios que deben pagar para obtener ese servicio. Si bien es cierto que hay algunas aplicaciones donde uno puede interactuar de manera gratuita con la inteligencia artificial, también es cierto que hay formas pagas en donde las respuestas son ilimitadas, porque creo que hay una versión que es no paga, que tenés un número acotado de respuestas, pero si vos lo pagás, o sea, si pagás un extra o un plus, digamos, tenés cualquier cantidad de respuestas a la brevedad y de manera infinita. Y eso me parece que con el tiempo ha ido erosionando
las relaciones sociales que ya venían, tal vez sin darnos cuenta, deterioradas. Lo que sucede es que ahora con esta invención de la inteligencia artificial que irrumpe en el sujeto, hace que ese vínculo o esa rotura social sea mucho más contundente. Claro, y además que bueno, cuando encarás un análisis vas en busca de respuestas y que vos te tenés que dar y hay un marco, ¿no? De un horario que sostiene al terapeuta y sostiene a la persona. Yo creo que buscando solo respuestas de una máquina se pierde, ¿no? Toda esa capacidad de autoconocimiento que es el análisis, ¿no? Entonces empieza como una automatización de la salud mental y se pierde, ahí hay un dilema ético. Sí, sí, mucha gente lo que utiliza, por ejemplo, o los medios que utilizan para que, en este caso, la inteligencia artificial sea un excelente terapeuta, por ejemplo, carga tomos de temáticas sobre psicología y de esa manera la inteligencia se va adaptando a la necesidad que el paciente demanda para que le dé las respuestas, para que le dé respuestas, en vez de que el chat le formule preguntas. Si bien es cierto que muchas veces la inteligencia de alguna manera se quiere cuidar de dar respuestas categóricas, aplica sugerencias, pero siempre con un determinado tal vez sesgo y que muy posiblemente las personas no puedan percibirlo y tomen la primera respuesta como válida. Hasta inclusive hoy en día el chat GPT, por ejemplo, digamos que es uno de los más usados, te da siempre dos o tres alternativas de respuesta y vos podés elegir la que más te guste. Eso no sucede en un análisis. Para empezar, en un análisis, como vos bien dijiste, hay un encuadre, hay un horario y también a la hora de analizar el vínculo entre el terapeuta y el paciente hay otras cuestiones que exceden a lo verbal, de lo que el paciente puede verbalizar, que son las famosas conductas no verbales o lenguaje no verbal, mejor dicho, ¿no? Que es la postura que toma el paciente a la hora de hablar de una temática compleja y también cómo se da esa relación, esa diada, ¿no? Entre el psicólogo por un lado y el terapeuta, que tal vez el paciente responde de una determinada manera por cómo cree que el psicólogo lo mira. Y entonces eso es muy distinto a una interacción con una inteligencia artificial que de vos solamente está obteniendo información a partir de lo que vos le escribís o lo que vos le podés grabar, pero esa grabación después se transcribe en texto y solamente quedan las palabras. Entonces como que hoy en día este usuario queda reducido a palabras porque la voz, que es algo que lo hace único y singular, se reduce en palabras que son convencionales, que todo el mundo usa para poder manejarse en lo cotidiano. Entonces esa singularidad que es la voz que aparece en terapia o en análisis, eso se pierde notoriamente. Claro, y también digamos, esto de lo no dicho, ¿no? Porque muchas veces el paciente habla más con lo no verbalizado y que el psicólogo tiene que decodificar que con lo que nos dice, ¿no? Porque creo que ahí también está la magia del análisis. Yo creo que es una magia que igual hace tiempo se ha ido desvaneciendo, porque uno cuando habla con amigos o con personas conocidas, muchas veces comentan que utilizan la inteligencia artificial como alternativa o como sustituto del psicólogo, eh, porque bueno, he escuchado, por ejemplo, amigos decir que el psicólogo de la noche a la mañana ya dejó de contestarle
o le suspende la terapia hasta el nuevo aviso porque tiene la agenda llena. Entonces el paciente esperando que le conteste y luego no le contesta más, entonces queda una sensación de vacío y soledad en donde se interroga si él fue el responsable de que el psicólogo no le hable. Claro, entonces Hay una falla humana ahí. hay una falla humana que el chat intenta suplir al contestarte todo el tiempo. Claro. Entonces, también es lógico esperar que si la tecnología hoy en día avanza en temáticas vinculadas con la comunicación y la inmediatez, que tampoco nos llame la atención que hoy en día muchas personas prefieran utilizar estos medios para satisfacer su necesidad de básicamente sus incertidumbres o tratar de responder las incertidumbres que más bien son universales y que nos atraviesan a todos, pero hoy en día hay que sumarle que también hay una exigencia por parte de El paciente. del paciente, no, del paciente por parte del trabajo o por Claro. parte de las demandas familiares, que muchas veces se exige actuar rápido y con respuestas certeras y no con dudas o con repreguntas si sobre lo que se hace es la única manera o hay otras. Entonces, ante un mundo volátil, en donde siempre te van a exigir que tomes postura y lo más rápido posible de manera poco reflexiva o impulsiva, creo que el chat de alguna manera viene a darte la solución para responderte las preguntas de esa manera. El problema es cuando uno después se tiene que vincular con los otros, con las otras personas, uno va a esperar, me parece, que el diálogo o el vínculo sea el mismo que con la inteligencia artificial. Y ahí es donde surgen más encontronazos o más incordias, digamos, ¿no? O más discordias. Hay más discordia en la comunicación, se propensa a tener un mal entendimiento. No sé qué opinas de eso. Yo creo que la inmediatez en nuestra sociedad y la ansiedad y todo el tiempo esto de tener máquinas que nos den respuestas inmediatas, nos hacen como tener respuestas rápidas y al hilo y que quizás ni siquiera las pensamos lo suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto nos está modificando psíquicamente, ¿no? Para que nosotros tengamos ansiedad, porque, o sea, si todo el tiempo se exigen respuestas como una máquina, esto da pie a que se desborde la persona y que, bueno, se genera una ansiedad difícil, ¿no?, de sostener. Y cada vez se está cortando esto de poder reflexionar, de una autocrítica, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de lo que estamos viviendo en esta sociedad contemporánea, ¿no? Donde es todo tengo que rendir, tengo que hacer, el mandato es servir, ¿no? Constantemente y hacerlo todo súper rápido, inmediato, y ahí es donde fallamos, ¿no? Porque no hay un tiempo de espera. Yo me reía hoy porque me acordaba que en la época de Freud la gente se tomaba 3 meses para ir a las termas cada vez que se sentía como colapsando, ¿no? Y en esta actualidad nosotros no podríamos hacer eso porque perdemos nuestra familia, nuestro trabajo, entonces es muy difícil estar desconectado. Creo que la gente que más plata tiene puede desconectarse y bueno, es, no sé, un Mark Zuckerberg que si él se desconecta tiene esa posibilidad y lo vienen a buscar. ¿Qué pasa con nosotros? Sí, me parece que hay una cuestión socioeconómica, que solamente algunos pocos pueden tomarse ese privilegio de año sabático, mientras que la mayoría de las personas que vivimos a sueldo, ¿no? Vivimos de sueldos, no podemos tomarnos ese beneficio. Eso es por un lado. Por el otro hablabas de que de alguna manera la sociedad va demandando en sus distintas áreas, tanto académica, laboral,
familiar, nos van demandando resolución, resolver de la manera más rápida múltiples problemas. Entonces la ansiedad surge cuando no podemos resolverlo en el tiempo que la sociedad espera que lo hagamos. Entonces lo que hacemos es delegar nuestro criterio a una inteligencia que va a intentar resolver por nosotros las demandas del mundo. El problema está que cuando surge un problema nuevo, donde el chat, por ejemplo, no tenga respuesta, ahí es el momento donde nos va a interpelar en qué lugar nos situamos nosotros como sujetos, porque vamos a dejar de ser sujetos singulares, si no vamos a ser sujetos promedios o personas promedio, en donde vamos a dar una respuesta común y típica ante un mundo o ante problemas nuevos. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que tranquilamente puede llegar a suceder. Claro, en la pregunta de cómo se redefine el diagnóstico, yo creo que para diagnosticar se tienen en cuenta varias cosas, ¿no? Porque no es como agarro el DSM-5 y empiezo a buscar criterios y desde ahí parto con un diagnóstico, ¿no? En el análisis, digamos, hay historias, se convergen distintas como que el sujeto se va conociendo y va redefiniéndose. Al principio pensaba que era así, como tenía una idea muy gráfica, rápida de él, y después se va dando cuenta que es un sujeto mucho más complejo y que tiene sus particularidades, y esto no lo lleva a un diagnóstico, ¿no? No creo, para mí la IA no tendría que estar haciendo diagnósticos porque son muy amplios y nadie llega a cumplir todos los criterios al 100% del DSM-5. No, ni siquiera un psicólogo puede consultar con inteligencia artificial para que le dé un diagnóstico. Me parece que también, como hablamos hace un momento, esto es consecuencia de una erosión de la sociedad en sus múltiples facetas. Yo creo que acá específicamente el área que está bastante vulnerada es la área de la educación. En este tema me voy a meter un poco más en el sistema universitario, que son los que forman a los psicólogos para que el día de mañana puedan ejercer sobre la base de lo que estudiaron durante 4, 5, 6 años. Y lo que se nota, lo que se observa hoy en día es que hay una muy mala preparación en líneas generales en muchas de las facultades del mundo, porque esto no es un tema solamente que sucede en una región en particular, sino más bien que es algo global, y eso también hace que una educación deficiente haga que uno, como profesional, no tenga los criterios ni la seguridad de poder realizar su trabajo de manera idónea. Entonces, para de alguna manera poder afianzarse su trabajo con los conocimientos precarios que sale de la facultad, me parece que utiliza a la inteligencia artificial como malla de contención para que lo ayude, para que lo guíe en un diagnóstico y en unas posibles técnicas, porque también es cierto que hoy las demandas de los pacientes son muy acuciantes y que muchas veces un psicólogo por sí solo no las puede abordar. Entonces, para querer, entre comillas, optimizar el tiempo, se emplea como herramientas la inteligencia artificial, pero sus daños pueden ser muy nocivos, partiendo desde la calidad profesional del psicólogo. Claro, y además esto no solamente es una demanda, sino también no sé qué tan en auge está el tema de las supervisiones, ¿no? De su trabajo. Y bueno, ahí es donde me parece que un buen psicólogo es una persona que lleva mucho tiempo de estudio, que además también confronta
¿no? Su realidad con una supervisión para no dejar al paciente tirado, ¿no? Y hoy hay mucha falla humana también desde la psicología, donde aparece esto de no tengo lugar en la agenda, pero tampoco lo, lo, lo envío con otro psicoanalista o lo recomiendo, ¿no? También hay como ahí un ego que hay que correr, me parece. Y hay un vacío que se genera porque el paciente hoy en día lo que va a buscar es una contención, en este caso de un profesional, y cuando el profesional por muchos motivos no puede dar esa respuesta, es común entonces que la persona se apoye o, o dependa de aplicaciones que en teoría vienen a darle respuestas a los problemas, porque encima otro tema a atender es el siguiente, que a nosotros nos enseñaron que formulando preguntas se disuelven con respuestas y el chat en ese aspecto viene a cumplir esa función de dar respuestas a preguntas. Entonces lo que sucede más bien es obturar las preguntas de la persona generando respuestas estándar, porque también hay que entender que el chat GPT en este caso eh, aprende como una especie de feedback de la interacción con otros usuarios más. Entonces va a dar una respuesta prototípica. Por más que la pregunta sea singular, la respuesta va a ser de tipo prototípica y va a ser siempre sesgada hacia la inclinación del paciente. Va a ser una respuesta muy personalizada, muy idealizada, porque esto no sucede en el mundo real, en donde las comunicaciones generalmente suele haber interferencias o suele haber malos entendidos. A veces es contraintuitivo decir que en la comunicación es común que se dé falta de comunicación, porque lo que dice una persona, la palabra que utiliza una persona lo puede usar para un sentido, pero la persona que interpreta esa palabra, el receptor que interpreta lo que dijo el emisor, le da otro significado. Entonces ahí se da ese famoso malentendido, que eso no sucede eh, en la interacción con la inteligencia artificial, esos malos entendidos. Y esa relación en consecuencia. Siempre, de alguna manera, la inteligencia va a tratar de darle un sosiego, una tranquilidad, adaptándose a lo que el usuario le pide. Es como que se cumple la lógica que el cliente tiene la razón, cosa que en un análisis no tiene por qué suceder eso. Al contrario, en análisis se impulsa exactamente a interrogar, a inspeccionar los conocimientos previos para abrir aquello que está cerrado. ¿Qué te parece si analizamos un poco esto de que la IA nos da una respuesta sin riesgo, ¿no? Claro, sí, es interesante porque pareciese que la IA tiene respuestas para todo y que son respuestas que están verificadas o corroboradas por el usuario. Entonces el usuario cree ciegamente en ese tipo de respuestas, las adopta, delegando o dejando a un lado su propio criterio con el objetivo final de no asumir costos por si se equivoca a raíz de un criterio que elaboró propiamente, porque también, digamos, la verdad, la sociedad en la que estamos condena mucho lo que es el error. Es decir, si bien por un lado en la escuela o en la facultad se enseña que uno aprende a partir de los errores, o ponen algunos casos de científicos que descubrieron un experimento a raíz de muchos errores. Sin embargo, también es cierto que ante una invención que uno quiere realizar o enfocar de manera distinta un problema o dar una solución distinta, si esa respuesta no lleva a una solución correspondiente o un resultado, a esa persona se lo tilda de irresponsable o una persona no idónea. Entonces, lo que hacen muchas personas es dejar a un lado su criterio,
sus conocimientos para dárselos a la inteligencia artificial y que de esa manera la persona no asuma los riesgos o esa, entre comillas, condena social que generaría si resolviese un tema a su manera. Mm, Claro, la evaluación y lo introspectivo del análisis se perdería, ¿no? Por un sesgo de querer estar todo el tiempo validándose externamente. Eh, y ahí me parece que hay un error, porque obviamente todos tenemos errores y tenemos que aprender a dilucidarlos y verlos y aceptarlos para poder cambiarlos, ¿no? Y si no, para mí se despierta mucha más angustia, ¿no? Por no querer admitir algo. Y creo que lo más valioso sería poder admitirlo y poder hacer que resurja con otro cuestionamiento o con otra, o que nos valide desde un lado más interno que externo. Claro, pero para que yo considero que si se tiene que validar desde un lado interno, tiene que surgir como consecuencia de una interacción entre las personas. Y hoy en día esas interacciones están muy mediadas por la inteligencia artificial, generando estas respuestas que surgen a partir de un prompt o de algunas consignas propias y específicas. Entonces, el ser humano hoy en día se va a pegar, o ya se está pegando demasiado a las respuestas y al modo de interacción, que eso después va a hacer que cuando se quiera vincular o relacionar con otras personas, va a ser muy distinto y va a generar una fricción cada vez más grande por la incomprensión o va a generar un tipo de ansiedad mayor porque la respuesta que las personas van a esperar del otro van a ser o la respuesta que va a dar, en este caso, el receptor, va a estar muy condicionada con la respuesta que el emisor espera. O sea, si yo propongo algo a un grupo, voy a esperar que ese grupo me convalide y me acepte la idea. Cuando no sucede eso, cuando hay discusiones o cuando se ponen a debatir estos temas, rápidamente se gesta una frustración y se resquebraja ese aspecto interno por no haber una validación externa. Eso es lo que genera muchas veces la interacción continua con la inteligencia artificial, que las personas transfieren ese vínculo hacia las personas y son dos dinámicas completamente distintas. En vez de distinguir el uso de una, es decir, el uso comunicativo de la inteligencia artificial y saber que ya parte desde un sesgo con las interacciones humanas que van a partir más que nada del consenso, esa es otra cosa que me gustaría abordar. No hay consensos con el chat GPT, siempre la razón se la va a dar el usuario. Y eso no sucede cuando uno se vincula con personas. Por lo general, no hay verdades absolutas, sino va a haber consenso entre las partes. Claro, claro, verdades parciales que después, bueno, pueden ser afines o no, pero bueno, es parte también del crecimiento y bueno, es de lo que tendríamos que trabajar, ¿no? Pero para eso tendríamos que admitir el error que tenemos. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿no? Fallamos y bueno, la diferencia entre una mente humana y una inteligencia artificial que realmente busca solo respuestas rápidas. Bueno, para ir finalizando la inteligencia artificial, tenemos que verla con mucho criterio, ¿no? Eh, y creo que hay que también entender que puede llegar a ser nociva si la vemos como un dios que piense y tome decisiones. Creo que el uso que se le debiera dar debe ser un uso más vinculado con que la inteligencia artificial sea solamente un medio sin suspender o delegar las facultades humanas que nos hacen tan singular y no depender excesivamente y generar un mundo aparte a la realidad. Para no... Es decir, la finalidad del uso del chat es que lo usemos a conciencia de manera ética, bien, y
de manera muy consciente para no caer en espejismos de colores en donde las respuestas que otorga el chat son son las verdaderas y las del ser humano son tendenciosas o son erróneas. Bueno, para ir cerrando, vamos a abrir una pregunta, ¿no? ¿Utilizarías ChatGPT como terapeuta? O confiaríamos en nuestras facultades cognitivas para usar a la inteligencia artificial solamente como una herramienta o como un medio, pero que en definitiva la última decisión que iremos a tomar va a depender de nuestra acción deliberativa y no de un mandamiento, de una respuesta generada a partir de un prompt estandarizado. Con estas preguntas nos vamos despidiendo. Casi sin pensar, la vida voy viviendo. Casi sin pensar las cosas que voy haciendo parecen un sueño. Casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida. Casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. La vida me la regalaron, la muerte en cuotas voy pagando. Puedo seguir mintiendo en nombre del amor, sí, puedo seguir cantando, puedo vivir 1000 veces, siguiendo siempre por el mismo camino, pero aunque haga lo mismo, nunca voy a tener el mismo destino. Que casi sin pensar, la vida voy viviendo. Casi sin pensar las cosas que voy haciendo, parece